Surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar el vídeo de, pues no sé, un progre que se ha ofendido mucho. Pues, le respondí. Era un tío que intentaba justificar que los impuestos no son robo y me rebate ahora. Respuesta a libertad de lo que surja. Bueno. Vale. Pues bueno, a ver qué pasa con esto. Bueno, vamos a ver. Me va a contar que los impuestos sí que son robo. No, que no son robo. No, va a intentar justificarlo otra vez, ¿no? Vamos a verlo. Por cierto, esto lo estamos viendo en Twitch. Abajo en la descripción del comentario fijado lo tienes. Vente y así me propondrás vídeos y demás. Y podrás ver esto. Bueno, esto está guay. La intro está guay. A ver. El Estado me roba. Secuestra a mis hijos. Bueno, son hechos. Es per la mafia, sí. Vale. Coto de caza ANCAP, vale. Hago este vídeo en respuesta al que ha hecho sobre mí Adrià, conocido por todos como Libertad y lo que surja. Celebro que al menos se haya atrevido a responder a uno de mis vídeos, dado que llevaba tiempo diciéndole por Twitter que respondiera a otros vídeos anteriores míos e hizo caso omiso. Quizás porque le costaría bastante responder a muchas de las cosas que... ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, ¿qué vídeos? ¿Qué dices? No tengo ni... en mi vida he visto esto. Quizá porque es que no se atreve... No sé quién eres. planteo en ellos. Vente. ¿Quieres que conteste a tus vídeos? Vente a Twitch, propónmelo aquí y lo miro. Bueno, a ver, si dura 35 minutos igual, no. Pero bueno, 7 minutos, bueno, yo qué sé. Pero madre mía. Lo primero que quiero decirte, Adrià, es que lo que yo defiendo es precisamente el capitalismo, y como explico en este vídeo que te negaste a ver y responder... No, yo no me he negado. ¿Yo me he negado? Esto que es o sea, no sé nada de este vídeo, madre mía. No os creéis tan importantes. O sea, esto es como... Yo qué sé. He preguntado algo por Twitter a Pedro Sánchez y no se ha dignado a contestarme por miedo. No sabe, no se ha enterado. Pedro Sánchez está a sus cosas. El capitalismo se lo debe casi todo a las intervenciones de los estados que hoy son potencias industriales. No le debe nada al anarquismo, que no ha aportado absolutamente nada al capitalismo. Oh. Bueno, vamos a ver. Cuando me hagáis una crítica... Cuando critiquéis el anarcocapitalismo, sobre todo, cuando me hagáis una crítica a mí, pues bueno. Pero cuando critiquéis a lo que yo defiendo y tal, por favor, miraos mis vídeos de la lista de reproducción anarcocapitalismo y economía para saber exactamente lo que estoy defendiendo y lo que estoy diciendo. Que puede ser que no conozcas esa lista de reproducción, pero ya me has sacado 3 vídeos. El otro que comenté es el 5.º vídeo que haces sobre mí. Infórmate, ¿vale? O sea, veo que te gusta, pues mírate esos vídeos para saber al menos lo que defiendo yo. Este tío está diciendo, ojito al dato, yo como soy anarcocapitalista defiendo el anarquismo, él está diciendo que el capitalismo le debe más. A ver, ¿cómo es? Es que... ¿por qué tienen que decir estas cosas? A ver y responder, el capitalismo se lo debe casi todo a las intervenciones de los estados que hoy son potencias industriales. No le debe nada al anarquismo. O sea, el capitalismo... A ver... Le debe a la intervención del Estado, pero no al anarquismo. Porque yo defiendo el anarquismo, ¿no? Él se refiere al anarquismo que ha habido históricamente, que normalmente ha sido anarcocomunista, ¿no? El que hemos tenido en Barcelona, el que hemos tenido en la Comuna de París, los que se dedicaban a quemar cosas y destruir cosas, ¿no? Y dice, ¿ves? Como ese anarquismo no ha propiciado al capitalismo, pues el Estado es mejor. No. Vamos a ver. Anarquismo es una situación en que hay cero Estado. Y encima el anarcocapitalismo, pues es una situación en la que además se respeta la propiedad privada. Entonces, cuanto menos Estado ha habido en un sitio, más prosperidad ha habido. Y ahora mismo también, donde menos Estado hay, más prosperidad hay. Entonces, le debe al capitalismo... La prosperidad es debida al capitalismo, a la no intervención del Estado, que es cercanía al capitalismo, al anarquismo. Pero es que él entiende... Yo por lo que estoy viendo, él entiende capitalismo como... Es que no define lo que es el capitalismo. A este fue el que le dije que antes de nada definiera lo que era robo, ¿no? Vale, estoy empezando a recordar. Le dije, antes de decir sobre si es robo o no los impuestos, define lo que es robar, ¿vale? Antes de definir, o sea, antes de hablar de esto es mejor que el capitalismo, esto es peor tal, defíneme las palabras.
¿Qué capitalismo? ¿Qué entiendes tú por capitalismo? Yo entiendo por capitalismo libre mercado y propiedad privada. No industria, no fábricas. Las fábricas pues son unas empresas, unos negocios o son lo que sea, son unas estructuras, son unos edificios. Capitalismo es el sistema, el marco de referencia institucional en el cual se desarrollan o no ciertas industrias. Para el capitalismo, entonces, hablar de que hay más capitalismo porque hay más industria es absurdo. Aunque normalmente cuanto más capitalismo, pues más industria. Aunque no necesariamente. Pues ya, no, porque hay cosas más rentables y mucho más eficientes que una fábrica. ¿De qué sirve una fábrica que contamine todo? O sea, es que bueno. Entonces, ¿ha hecho más el anarquismo por el capitalismo? Sí, porque el anarquismo es eso, dejar a la gente en paz. ¿El Estado qué es? No dejar a la gente en paz. Entonces, define. Ay, por favor. Tengo un montón de vídeos definiendo mis palabras para que venga este tío sin ver los vídeos y que invente lo que yo he dicho, lo que no, lo que tal, la interpretación de mis cosas. Por favor. Que no ha aportado absolutamente nada al capitalismo. El Estado está tan presente en la creación de riqueza en el capitalismo que hasta tu modo de vida, Adrià, depende de un invento de un Estado. Es que no sabe lo que es el capitalismo. Es que ni siquiera lo sabe. El capitalismo es libre mercado y propiedad privada, no riqueza. La riqueza se puede crear en socialismo, en comunismo, en anarcocapitalismo, en anarcocomunismo, en socialdemocracia, en monarquía absoluta. Que haya más riqueza no quiere decir que haya más... Es que es absurdo. Y que el Estado intervenga en la economía para hacer Internet, lo que hace es que haya menos capitalismo, no más. Y además Internet podría haber aparecido perfectamente de, pues eso, libre mercado. De hecho, no se desarrolla plenamente y la gente empieza a usarlo de forma masiva hasta que el mercado no interviene. Al principio era una manera de conectarse vía estatal en las guerras y tal. Ya está. El momento en que eso se vuelve rentable, los estados, el mercado puede extenderlo y demás, y se inventa pues el ADSL, fibra óptica y tal, no se reparte por todos lados. Y además... dices, no, es que claro, el Estado pone las líneas. Si no las pusiera, no te preocupes, que el mercado aparecería para ponerlo. Lo que pasa es que si el Estado prohíbe ponerlas y dice, no, solo soy yo quien las va a poner y encima las pone de forma masiva, no da tiempo al mercado a hacerlo. No, es ridículo. Internet. Este invento fue creado en el seno del ejército de Estados Unidos. Y fíjate tú... Y hasta que no, el mercado intervino en él, la gente no lo popularizó y no lo usó masivamente. Si no se ha creado riqueza con Internet. Crear riqueza no significa crear capitalismo. Por favor, entienda las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que intentar rebatir gente que no sabe nada? Para que luego digan que los estados no crean riqueza. ¿Yo cuándo he dicho que los estados no crean riqueza? Un estado puede crear riqueza, lo que pasa es que de forma mucho menos eficiente. Y de forma, pues, impositiva. Y estamos hablando de si los impuestos son robo o no. Bueno, o sea, los estados crean riqueza, pues, de la esclavitud o el robo. Claro, si un estado te esclaviza y te obliga a trabajar, sí, crea riqueza. Pero no crea libertad, no crea capitalismo, ni crea, pues, un bienestar. Tu misma actitud en este tuit denota tu desprecio por la industria. Y no me extraña. Es del todo imposible industrializar un país con ese ruinoso sistema que propones. Por cierto, Hugo Chávez dijo lo mismo cuando Marcelo Gullo le propuso crear industria. ¿Industria? ¿Para qué? Ya somos buenos proveedores de petróleo. Países que se industrializaron con capitalismo intervenido por el Estado, o sea, por intervencionismo. Países que se industrializaron con comunismo. Países que se industrializaron con liberalismo. ¿Pero para qué quieres industrializar? O sea, ¿de verdad? Por ejemplo, Singapur. Singapur, una de las zonas más ricas del planeta. ¿Qué quieres? ¿Una fábrica ahí en medio? ¿Para qué quieres industria? De verdad, ¿para qué quieres industria en medio de Singapur? Es que es ridículo. Es que es ridículo. ¿Para qué quieres contaminar todo ese aire? Y además no es rentable. Es mucho mejor tener edificios de oficinas de gente altamente cualificada que no tener una máquina, pues es una cadena de montaje sacando humo en medio de todo. Es que es ridículo. Es ridículo. ¿Y a mí qué? Que no se industrializa un país. ¿De verdad queremos un país, yo qué sé, Suiza, lleno de fábricas y de... No, es mejor que haya bancos, que haya empresas tecnológicas, tal... Es que es ridículo. No, es que, claro, me dice... Es que necesitamos intervencionismo para que el país se vuelva rural. Claro, pues que, claro, se necesita es verdad, se necesita un Estado para que la gente haga lo que no quiere hacer. Si una gente no quiere volver al campo porque sí, pues claro, necesitas un Estado que lo obligue. Si la gente no quiere volver a las fábricas porque sí, pues necesitas un Estado que lo obligue.
Es ridículo, de verdad. Es que no entiendo por qué cree que está rebatiendo nada. Y además no está rebatiendo. ¿Los impuestos son robos, sí o no? Ya está, ¿qué tiene que ver todo con esto? O sea, un robo es robo aunque sea necesario, aunque sea bueno para ti, aunque sea lo que sea. Robar es quitar algo a alguien sin su consentimiento. Me da completamente igual si luego ese tío monta una fábrica, monta carreteras, monta lo que sea, le va bien para él. Da completamente igual. Es completamente irrelevante la bondad o la utilidad que tenga algo así. El impuesto es robo porque es sin consentimiento. Punto. Punto. Da igual si se industrializa. O sea, si viene un tío por la calle y te pone una navaja en el pecho y te quita la cartera y luego aparecen 58.000 fábricas en el país, sigue siendo robo. Punto. Ay, por favor. Y países que se industrializaron con el capitalismo intervenido. Cuanta menos... Y de hecho... En las épocas antiguas y tal, ¿dónde aparecía la industria? Las zonas menos intervenidas. Es que esto fue una lucha siempre contra la monarquía. Déjanos en paz, déjanos comerciar, déjanos tal. Y cuanto más se dejaba comerciar, más se capitalizaba, más se podía invertir a largo plazo y más crecía la economía y más se industrializaba todo. Ahí donde menos intervención del Estado había, más industria había. Oh, y claro, sí, había proteccionismo en esas zonas, pero es que había menos intervención que en otros sitios. Eso es como decir, no... como todo el planeta, en todo el planeta el ser humano empezó en las cuevas, si tú vas a una isla desierta, tienes que empezar en las cuevas, porque ninguna civilización del mundo se ha empezado sin pasar por las cuevas. Nada, tienes que volver a las cuevas. Es que es un argumento muy malo. Extrañas coincidencias. Comenzando con el vídeo que me has criticado sobre si los impuestos son un robo, lo primero que me criticas es que no puse la definición de robo, y es una buena crítica. Tú Define capitalismo también, lo que te decía antes. defines como robar el tomar algo que no es tuyo sin tu consentimiento, y eso no se aplica a los impuestos. ¿Por qué? Y tú dices, yo no he dado mi consentimiento. No se aplica a los impuestos. O sea, sin argumentarlo, ¿vale? Eso no se aplica... La definición de robar no se aplica a los... Pues dime la Es que no puede ser. Bueno, quizá lo hace más adelante, pero... Yo digo, defíneme robo. Ah, que... Muy bien, vale, está muy bien la definición tal, no se aplica a los impuestos. ¿Por qué? Dame una definición que no se aplica a los impuestos. Dame la definición, vuelve a hacer lo mismo. Oh... El consentimiento lo das en el momento en el que vives en esa civilización estatal donde todo lo que pisas una vez sales de tu propiedad privada hasta que entras en otra propiedad privada lo ha construido el Estado. Eso es absurdo. Dices que tú no has pactado nada con el Estado, y es cierto, no has pactado nada directamente con el Estado. Pues ya está, me ha dado la razón. Ni en la práctica totalidad de los contratos que has firmado en tu vida. ¿Qué? ¿Qué? Pactado nada directamente con ¿No he el pactado Estado, nada? ni en la práctica totalidad de los contratos que has firmado en tu vida. Si los has firmado es que los has pactado, has dado tu consentimiento. Este tío no entiende el consentimiento. En el momento que yo firmo un pacto, acepto un pacto, lo he consentido. Ya que son las empresas las que redactan unos contratos estándar y tú o lo tomas o lo dejas. ¿Y? O sea, una cosa es aceptar un pacto y otra cosa es negociar el pacto o cambiar el pacto. Yo no he cambiado el pacto de YouTube, pero sí que lo he aceptado. Es que... ¿Qué tiene que ver? No tienes capacidad de negociar ninguna cosa. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú vas al supermercado y dices, quiero 1 kilo de patatas. Es 1 euro. Vale. ¿Qué? ¿No hay consentimiento ahí? ¿Estás robando? ¿Estás robándoles porque no hay consentimiento? No, lo estás aceptando. Es un pacto voluntario. Te lo llevas. Y si no te gusta, vas a otro sitio. Y si no te gusta, vas a otro sitio. Puedes elegir dónde comprar. Puedes elegir varios ofertantes. Pero es voluntario. Cláusula. El primer error garrafal que cometes es que sostienes que tú puedes dejar de pagar la cuota de la comunidad de vecinos y eso es falso. La cuota es completamente obligatoria. Respecto a los gastos, si te hubieras molestado en leer un poco la ley de propiedad horizontal vigente, sabrías que se deciden por mayoría de la Junta según la importancia de... ¿Qué ley? ¿Y qué ley de propiedad horizontal hay en una comunidad anarcocapitalista o en un vecindario anarcocapitalista? Si tú estás con unos vecinos y aceptas voluntariamente un pago de una comunidad, pues eso es voluntario porque aceptas tú. ¿Pero qué dice? ¿Qué tiene que ver el caso español con un caso libre
en el cual la gente se asocia voluntariamente. Y entonces me estás diciendo, bueno, es que esto es ridículo. De estos, por ejemplo, si 3/5 partes de tu comunidad de vecinos aprueba que se contrate un conserje, tú tienes que pagarlo aunque votes en contra y no lo quieras. Si te niegas, puedes ir a los tribunales si el resto de vecinos te denuncian. Punto número 1. Si aceptas el contrato, aceptas también una pena por incumplimiento de contrato. Por lo tanto, es totalmente voluntario eso. Ahí sí que lo aceptas. Nada más comprar el texto, firmas. Hay una firma y hay un consentimiento firmado y hay un papel con tu... Es que está todo. Luego, me estás diciendo que no es robo porque... ¿Por qué? ¿Por qué no es robo esto? Pero en este caso en que el Estado interviene... que el Estado te obliga a pagar algo que, aunque no quieras, precisamente quien no te está robando serían los vecinos. Aquí vuelve a ser el Estado. Precisamente es una ley del Estado que tienes que aceptar sí o sí, compres o no, porque no se puede comprar una vivienda sin la ley de propiedad. Aquí sería también el Estado interviniendo. El vecindario no te podría hacer esto. Te lo hace el Estado. El vecindario no tiene poder ejecutivo. El poder ejecutivo vuelve a ser del Estado. Es que esto está confundiendo lo que yo digo de las situaciones anarcocapitalistas con... Es que hay una ley que dice... Hay una ley ahora. Esa ley no está en todo el planeta Tierra, ni en todas las situaciones, ni históricamente siempre. Es que es absurdo. Esto es intervención del Estado. ¿No se ha dado cuenta que los juzgados estos son del Estado? Pues te convertirías en un moroso. Vaya, es justo lo mismo que te hace el Estado si no le pagas. Es que esto te lo hace el Estado. No te lo hacen los vecinos. Esto es... Si tú estás en una situación anarcocapitalista y decides no pagar, no colaborar con esto, pues si te has comprometido, pues sí que te lo pueden retirar por la aseguradora que puedan tener o por el sistema de vigilancia o lo que sea. Si no, pues vale, no decidimos no colaborar, vale, pero no uso el ascensor, no pintamos tal. No entiende. Aunque, eso sí, con una gran diferencia. Si tú no pagas a la comunidad de propietarios, pierdes automáticamente el derecho al voto en la junta vecinal, mientras que el Estado no te quita el derecho a voto si no pagas impuestos. No, te quita el derecho a la libertad, te mete preso, te incauta o te tal. Prefiero perder el derecho a voto en la comunidad de vecinos a acabar preso. Madre mía. No es que mi vídeo sea decepcionante, como dices. Lo decepcionante es tu desconocimiento de la realidad en la que vives. ¿Qué realidad en la que vivo? Si estoy hablando de narcocapitalismo, no estamos viviendo en un narcocapitalismo, por lo tanto no aplica. Voy a acelerar el vídeo porque este tío, de verdad, es que es una completa pérdida de tiempo y no quiero perder más. Ya solo queda que aclares si el recibo de la comunidad de vecinos te parece un robo, puesto que su pago, con todos sus servicios, es obligatorio si vives en la comunidad. Depende, depende cómo te asocies, depende del contrato que has firmado. Si obliga al Estado a aceptar ciertas cláusulas sí o sí por el mero hecho de vivir en un sitio, pues entonces esa parte sí que es un robo, claro. Es coactivo. Tanto si los quieres como si no. Luego dices que argumentos como o lo tomas o lo dejas, o el siempre te puedes ir si no te gusta, es el argumento del maltratador. Para empezar, maltratar no solo viola los derechos humanos, sino que en ningún caso se te permite renunciar a esos derechos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Puedes pagar el recibo de la luz o no usar la luz, hay consentimiento. Puedes pagar el alquiler o no vivir en esa vivienda, hay consentimiento. Puedes pagar impuestos o no vivir en la civilización creada por un Estado, hay maltrato. Pero si no pagas los impuestos, te echan o no, te meten preso. O sea, un consentimiento... Infórmate sobre el consentimiento viciado también, ¿eh? Oh, Dios mío. Es decir, que es ilegal que tú firmes un contrato donde, si no cumples tu parte, otra persona pueda maltratar. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que tú estás justificando al maltratador. Porque tus argumentos los puede usar un maltratador. Imagínate que hay una pareja viviendo junta. Uno pega al otro, pero el piso es suyo y le deja vivir allí y le da comida porque él es el que trabaja, él o ella, me da igual. Y entonces dice, no, que tú te puedes ir. El tío le da una paliza cada día, una vez a la semana, le da una paliza. Pero tú te puedes ir, si te quedas aquí viviendo porque no tienes absolutamente nada, no tienes dónde irte, bueno, oye, tú estás justificando a ese maltratador, porque le estás dando los argumentos estos. No, pero es que yo te doy comida, te doy tal, y tú has aceptado vivir aquí. Por lo tanto, eso es poder ejecutivo y eso es lo que hace el Estado. Poder ejecutivo. No. A ver, este tío igual no es literal, no es que literalmente pase lo mismo, sino que los argumentos que tú usas son los mismos que usaría ese tío para justificar otras cosas. En otras palabras, que aunque es ilegal que tú firmes un contrato donde, si no cumples tu parte, otra persona pueda maltratarte. En otras palabras. ¿Y qué tiene que ver que sea ilegal o no? ¿Le estás justificando?
que, aun con tu consentimiento, ese contrato sería ilegal e inválido. Y gracias... ¿Y? Es que la ley... ¿Qué más da la ley? Lo importante es la argumentación que has hecho, los argumentos que estás dando. Si tú dices que es totalmente lícito hacer cualquier cosa a una persona porque siempre se puede ir, pues extrapólalo a todo. Todos somos individuos. El Estado son individuos, son personas igual que tú. Lo que pasa es que tú los pones por encima de valores morales que tú no permitirías a personas que no pertenecen a ese Estado. O sea, solamente por el hecho de pertenecer a ese Estado permites que esas personas hagan contigo eso, pero si no son del Estado, entonces... ¿No entiendes la diferencia? Gracias a eso, una mafia no puede partirte los pulgares si no pagas un dinero que te ha prestado. El Estado no ¿Qué? sería ilegal e inválido. Y gracias a eso, una mafia no puede partirte los pulgares si no pagas un dinero que te ha prestado. El Estado no tiene El Estado es el monopolio de la violencia. Es el único que puede secuestrarte y partirte los pulgares. potestad para hacerte lo que le dé la gana, Bueno. como hace un maltratador. El maltratador ¿Qué tiene que ver? Pero es que no se ha entendido nada. No estoy diciendo que el Estado sea un maltratador, sino que le estás dando argumentos al maltratador. Es que no se ha entendido nada. Por favor, antes de... O sea, te voy a poner más deberes, aparte de ver la lista de reproducción esa de lo que yo realmente defiendo, que es que te veas varias veces mis vídeos, porque no los entiendes. te retiene, no te deja libertad. Cuando una persona maltratada huye, a veces es asesinada. ¿Y qué? Cuando una persona huye de la Alemania del Este, a veces también se la cargan. Tenían el muro de Berlín y todo eso. ¿Qué? ¿El Estado no hace eso? ¿Y qué tiene que ver que el Estado lo haga o que no? Que estoy diciendo que le estás dando argumentos. Muchas veces esa persona que está siendo maltratada pues se queda voluntariamente. Y entonces tiene que ser legal todo lo que le hagan simplemente porque siempre se puede ir. ¿Está bien lo que le hace? No digo legal o no, sino está bien porque simplemente se puede ir. Por eso digo que das el argumento del maltratador, porque el maltratador argumentaría igual que tú. Yo le doy cosas, le he pagado los estudios, le pago un techo, la comida. Sin mí no tendría todo eso, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Que sin Estado pues no habría tal, no habría cual, no habría tal. Siempre se puede ir. El maltratador no reconoce los derechos de su víctima. ¿Todos los Estados reconocen los derechos de sus víctimas? ¿Todos? El Estado te Y reconoce algunos, el maltratador a veces pues tiene sus límites. los reconoce y te los recoge en su ordenamiento jurídico. En fin, las Sí. La historia nos demuestra que jamás un Estado... ¡Wow! Es impresionante. diferencias son infinitas y abismales. Comparar un maltratador con un Estado al que por Es que no lo he comparado, estoy diciendo que estás dando argumentos al maltratador. pagarle te da hospitales, carreteras, educación, etcétera, es sencillamente demencial. Dices que tu propiedad no es del Estado y tú has nacido ahí y es tu hogar, etcétera. Eso es cierto. Pero tu propiedad está dentro de la civilización creada en torno a un Estado, de igual forma que también puede estar dentro de una comunidad de vecinos. ¿Y? Pero el Estado no tiene la posesión legítima del territorio. Es una conquista. Es una imposición. En la comunidad de vecinos puede haberlo comprado legítimamente, por lo tanto ser propietario legítimo. Y es que es absurdo todo esto. En ambos casos, tu propiedad privada está en lugares donde queda sometida a normas, tanto estatales como las privadas de las comunidades de vecinos. Si tú vas a una comunidad de vecinos y firmas la aceptación de esas normas, pues vale, bien. Pero es que yo no he firmado. ¿Entiendes? Que no he firmado. De hecho, tú no puedes negarte a que un obrero entre en tu vivienda para efectuar una obra o reparación que afecte a la comunidad de vecinos. ¿Cómo que no? Nadie en la humanidad, en la historia de la humanidad, jamás se ha podido negar algo así. Otra vez estás con el tema de es que la ley lo dice. ¿Estás hablando de España? ¿Estás hablando del mundo en general? ¿De qué estás hablando? Y además, estos son externalidades. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad privada y pues echas la basura a casa al vecino, el vecino tiene todo el derecho del mundo a decirte, oye, ¿qué estás haciendo? Porque es una externalidad y porque estás invadiendo la propiedad privada del demás. O sea, del otro. ¿Qué me quieres decir con esto? Es ridículo. Tu propiedad tiene acceso a agua, electricidad, circulación, etcétera, gracias a infraestructuras estatales. ¿Y? No es un ente individual ajeno al Estado. No estamos hablando de una choza en el campo sin ningún contacto con ninguna sociedad. Es que aunque estuvieses una choza en mitad del campo, también tendrías que pagar impuestos, ¿eh? Tu concepción de la vivienda como propiedad privada es del todo individualista y solo sería aplicable en el caso de viviendas aisladas que subsistan por sus propios medios. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente se puede asociar perfectamente. Puede privatizarse todo el reparto de agua, electricidad, todo eso. Hay muchos sitios donde es privado.
Sin embargo, no es el caso. De igual forma que cuando vives en una sociedad del tipo que sea, o incluso en tu grupo de amigos, cumples unas normas, tu vivienda también forma parte de esa sociedad y Con el grupo de amigos aceptas voluntariamente esas normas y si no, pues no eres amigo de esas personas. está sometida a esas normas de Y no estás obligado, por ejemplo, los amigos pueden quedar para ir a algo, tú no te apetece ir al cine ese día y no vas, no estás obligado, no te secuestran. convivencia. La propiedad no es absolutamente individual como pretendes. No es, pero debería serlo. No lo es, ahora mismo no, porque hay leyes, pero debería serlo. El Estado no es dueño del país, cierto, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que tú usas diariamente servicios estatales y no puedes pretender que eso sea gratis. ¿Y cuándo he pretendido yo que sea gratis? Vive de internet en un invento del Estado. Está alfabetizado gracias al Estado. A pesar del Estado. Es que no es necesario el Estado para hacer nada de esto. Vive en un país desarrollado gracias a muchas políticas estatales. A pesar del Estado se ha desarrollado. Usa vías públicas. Su dinero tiene el valor porque lo garantiza el Estado. No, buah, es que todo está mal. Internet ya lo he explicado. Está alfabetizado gracias a un Estado. Ya tengo vídeos hablando de esto. Si no hubiese escuelas públicas, la gente sería libre de educarse perfectamente. Y con la cantidad de dinero que cuesta, solamente hay 6 o 7 escuelas públicas, no, privadas en España, que son más caras de lo que vale un puesto en una plaza pública. Podríamos tener una educación muchísimo mejor y encima muchísimo más adaptada al alumno. Muchísima más enfocada a lo que le gusta, por academias, por tal, de unos sistemas mucho mejores, aprendería muchísimo más. No tendríamos que aprender 1000 cosas que nos obliga el Estado para adoctrinarnos y para meternos en la cabeza basura que no sirve de nada. Vive en un país desarrollado gracias a políticas estatales. Cuanto menos intervención, más desarrollo. Usa vías públicas constantemente, se pueden privatizar. Su dinero tiene valor porque lo garantiza el Estado. No, tiene valor porque el Estado robó el oro y entonces obligó a la gente a usar dinero no respaldado. O sea, ese dinero es basura. Usa todo esto sin su consentimiento y tener que pagarlo es un robo. No, tener que pagarlo no es un robo. Vamos a ver, el Estado te roba dinero y luego para que no te roba el máximo dinero que puede y para que no protestes, porque si te robase más, pues igual hay revueltas y demás, o la gente se pira, y te da lo mínimo posible para que no te subleves. Así funciona el Estado, porque tú no eliges lo que te va a dar. Te va a dar una educación que se justifica a sí mismo y que te adoctrina y que sea lo más cutre posible, lo más barato posible, el mayor número de alumnos que pueda poner. Entonces, si tú tuvieses ese propio dinero, podrías elegir voluntariamente y con consentimiento una educación de verdad, una educación que te interese, que sirva para algo, que sea útil y no sea pues adoctrinar y luego dar 4 funciones básicas para sobrevivir. De hecho, la educación pública nace, pues ya lo sabemos todos, de una nace pues un corporativismo entre las empresas, las fábricas y tal, y el Estado, y entonces para evitarse los cursos de formación y el formar a los trabajadores, el Estado, con el dinero de los propios trabajadores, enseñó y dio pues adoptó a los alumnos a poner pues mismos horarios, con el timbre, con tal, mismas funciones, aprendiendo desde arriba a obedecer, a memorizar y a hacer trabajos repetitivos. Es una manera de ahorrarse dinero de ciertas empresas corporativistas en relación con el Estado. O sea, la gente lo que le conviene es quedarse su propio dinero y pagar una educación que sea de verdad útil. Luego, desarrollado... ¿Qué más? Pues eso. Lo que yo defiendo es que la gente dé su consentimiento para los servicios que quiera dar y que no el Estado le obligue a contratar por la fuerza unos servicios que luego, pues igual no quiere, igual que prefiere incluso pagar privados o pagar otros alternativos y pagar doble. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con si son robo? No, aunque fuese buenísimo, pues sería un robo. Mismamente, tus ingresos tienen valor porque están en una divisa emitida y respaldada por un Estado. No, porque estás obligado a usar esa divisa. El dinero es anterior al Estado. Oh, Dios mío, el dinero es anterior al Estado, es que es ridículo, de verdad. El oro no vale porque el Estado diga que tiene que valer. El Bitcoin no vale porque el Estado diga que tiene que valer. Constantemente tienes contacto con el Estado y, sin embargo, el pago de todo esto te sigue pareciendo un robo. Es que no quiero contacto alguno con el Estado. El Estado no se va a suprimir porque la mayoría de España no es anarcocapitalista. ¿Y? Entonces tienes 2 opciones, o pagas al Estado o te vas. ¡Pero es un robo! Sigue siendo un robo, aunque tengas solo esas 2 opciones. O sea, si te rodean 27 tíos en un callejón y estás ahí y dice, ¿quieren la cartera? Pues, ¿qué? ¿No es un robo porque tú voluntariamente les das la cartera? Y si viene solo un tío, en el callejón y tú, pues, oye, puedes o darle la cartera o salir corriendo. Tienes 2 opciones. Sigue siendo un robo. Aunque luego ese tío, después de que te haya robado la cartera, te regale un coche. Te regale una fábrica entera para ti. Sigue siendo un robo. Tú quieres civilización sin Estado y eso es como querer luz sin bombilla. Entonces tienes 2 opciones, o pagas al Estado o te vas. Tú quieres civilización sin Estado y eso es como querer luz sin bombilla. La civilización puede ser libre y
no tiene nada que ver, no necesitas un Estado para que haya civilización. Ha habido civilizaciones sin Estado y hay sociedades sin Estado. Respecto a lo que dices de las cookies, solo por el hecho de navegar ya estás aceptando los términos y condiciones. Pues sí. ¿Y? Yo entro a una página, pues le doy clic, tengo que aceptarlos, dándole clic, y demás. ¿Y qué? ¿Y? Lo acepto. Te lo dice bien clarito. De igual forma que solo por navegar en la civilización creada en torno a un Estado, aceptas su política voluntariamente. No está mi clic. Yo no he clicado. Además, contrato viciado. Un contrato es válido siempre y cuando la persona que te ofrece el contrato no te vaya a hacer una repercusión negativa en el momento de aceptarlo. O sea, de rechazarlo. Si alguien te viene y te dice, acéptame esto o te hago tal, es un contrato viciado. Ya que expresas tu voluntad navegando por ese estado. Si tienes voluntad de navegar, tienes voluntad de No hay pagar. contrato. Y nuevamente vuelves a usar tu comodín del maltratador, el cual sacas cuando no tienes ninguna respuesta con. Es que no has entendido eso, no lo has entendido. O sea, sí, es que aquí te podría decir, siempre que estés pues navegando por la casa del maltratador, estás aceptando que te dé palizas, ¿no? Pues no, evidentemente no. Por mucho que vivas en su casa, no las estás aceptando. Por eso estoy diciendo que tú estás dando argumentos a ese maltratador. Concreta. Adrián, mi empresa de energía me está maltratando. Me ha dicho que si no quiero pagar el recibo de la luz, que libremente puedo pasar el invierno sin calefacción. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Digo, pago a una de estas compañías o me muero de hipotermia. Pero no te lo está haciendo ella, no están abanicándote la casa o poniéndote aire acondicionado en la casa. Es que es lo que acabo de decir del contrato nulo. No te están diciendo, vale, pues como no pagas, voy a ir a tu casa y te voy a poner aire acondicionado. Eso ya sería un contrato nulo, porque estarías forzado a aceptar. Pero si es o pagas o te dejo en paz. No sé por qué la afirmación o pagas o te vas solo vale para una empresa privada y no para el Estado. Por el contrato nulo. Porque si no pagas, no te hace cosas. Alerta te ataca. Antifascista. Gracias. Si fuese simplemente, si no pagas, no puedes ir a la escuela pública, a la sanidad pública y tal. Entonces, sí, por ejemplo, entonces no sería robo. Si tuvieses tú la alternativa de, vale, pues no pago, y pues no, pues yo qué sé, uso las calles, bueno, pues pago el impuesto de circulación. O no, ni siquiera, porque los turistas no lo pagan y no pasa nada aquí, ¿eh? Entonces, pues eso, si tuvieses la opción de, vale, pues no pago y no uso los servicios públicos, pues ya está. Lo que estás planteando básicamente es que tu propiedad pueda estar en una comunidad de vecinos y que ésta no se someta a las normas de dicha comunidad. No. Lo mejor de todo, y aquí sí que te agradezco que me hayas sacado una carcajada bastante profunda, es cuando comparas el pago de impuestos, aceptación de normas y recepción de servicios estatales, y si no, pues te vas, con los judíos de los campos de concentración. Yo no he hecho eso. Hostias, tío. O sea, que unos judíos encarcelados en una área de... No. ¿Yo cuándo he hecho eso? Ay, por favor. Vamos a mirar. Vamos a ver. Como el tío entiende las cosas como son. O sea, como entiende a su manera las cosas. A ver. Buah, pues que saber ahora dónde... Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch. Estamos comentando vídeos. O sea, es un... sentimiento se puede... En algún momento... Aquí. No me ha puesto ni el minuto ni nada. Bueno, intentaremos buscar. Quieran ser de otra cosa es que los haya. Es que esto está acelerado. Joder, voy a acelerar un poco más. servicios quiero y qué servicios no quiero. Me lo imponen. Es un plátano sigue siendo un robo. Progres nunca definen la palabra España la mentalidad es que todos quieren ser... trabajan para la administración pública. o los funcionarios y tal también viven del Estado. O sea, hay muchas redes, ¿vale? Aunque sea totalmente bueno el pago de los presupuestos generales de la seguridad del Estado, no está centrado. Es que es ridículo. Tal y como te lo indican en un mensaje abajo. Que no es del Estado, prácticamente a esa web. ¿No que le haga todo esto? Vale, más adelante. Vives y participación y adiós muy... No siempre puedes. Buenas. O sea, los judíos, pues, oye... términos y condiciones de dicha civilización en torno a ese Estado. No. Vives y participas en una civilización creada en torno a un Estado, aceptas los términos y condiciones de dicha civilización en torno a ese Estado. No. Esto es, aceptar la autoridad de las... Si vives en un Estado, aceptas las normas, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pagar impuestos, tener derechos reconocidos e irrenunciables, recibir servicios por parte del Estado... O sea, los judíos, pues, oye, aceptaban el holocausto porque vivían allí. No he dicho nada de los campos de concentración. O sea, en el momento en que un judío estaba viviendo en Alemania y llega Hitler y se queda allí, pues aceptaba, ¿no? Que le llevaran a los campos, que tal. Podría haberse ido, pero algunos pues no lo hicieron o tal. Y entonces, según él, según la lógica de este tío, pues está todo bien, es un contrato social. Pues no. Y de hecho... etcétera, etcétera, etcétera. Y si no quieres, puedes abandonar dicha civilización y adiós muy... No siempre puedes.
Ya digo que no siempre puedes. Determinada, sin ningún de concentración, aceptación de normas y recepción de servicios estatales, y si no, pues te vas, con los judíos de los campos de concentración. Hostias, tío. O sea, que unos judíos encarcelados en una área determinada, sin ningún tipo de derecho, sin haber cometido delito alguno, y sin ninguna posibilidad de poder abandonar si están disconformes, me lo comparas con un estado que por 25 euros te da un pasaporte con el que te puedes mover por prácticamente todo el planeta, incluidos países que ni te podrían extraditar si cometes un delito. No, lo que te estoy diciendo es que hablas como si el único estado que existiese en el planeta fuese España. Los estados pueden hacer de todo. Y tú estás justificando... No, es que si vives en un estado, aceptas las normas. No, pues ese estado puede ser cualquiera. ¡Cualquiera! Tu argumento vale para todos. No dices, si vives en España, aceptas las normas. Dices, si vives en un estado, sea el que sea, aceptas las normas. Por lo tanto, estás justificando que se le haga cualquier cosa a cualquier, yo qué sé, a cualquier tipo de Ucrania, de tal, lo que sea, todo, pues yo qué sé. Estás aceptando el holocausto porque, total, vivían allí. Todo eso, porque es que vivían allí, eran las normas. ¡Eran las normas! ¡Ah! Siguen siendo estados, ¿eh? Según tu lógica, pues el estado no no a nadie, porque siempre se podían ir. Robaban, los estados roban y los estados asesinan. Por mucho que sea legal, la legalidad no implica que sea una cosa que no sea tal. Ellos también pensaban que lo hacían por un bien común, igual que tú piensas que es por un bien común. Pero sigue siendo robo y sigue siendo lo otro. Muy bien, Adrián, muy bien. Bravo. Eres igual que los progres que comparan con el nazismo todo lo que no les gusta. No, simplemente tú estás hablando del Estado y eso era un Estado. Punto. Me acabas de demostrar que no hay ninguna diferencia entre un ANCAP diciendo el Estado me roba, un nacionalista catalán diciendo l'estat espanyol ens roba. No hay ninguna diferencia entre decir que el Estado roba con decir que el Estado roba. Ese es tu argumento. El Estado roba, sí. El Estado español roba. Y el Estado catalán roba. Y el Ayuntamiento de Barcelona roba. Sí. Muy bien. O una feminista diciendo el Estado opresor es un macho violador. No, porque eso no tiene sentido. Justifícame esto. Es que... Oh. Tú puedes abandonar la civilización creada en torno al Estado de España. Y otros muchos también. Y no por eso está bien lo que hacen los estados. Y puedo abandonarlo ahora. ¿Qué pasa? Que si no puedes abandonarlo, entonces sí que es robo. Pero estás aceptando las normas, porque vives aquí. No te fuiste antes de que pusieran las normas, por lo tanto aceptas las normas. ¿Qué? Si no te puedes ir, entonces ya sí que los impuestos son un robo. A ver, cuéntame. Si no te puedes ir, ¿los impuestos son un robo? Cuando te dé la gana. Pero el judío no puede abandonar un campo de concentración. ¿Qué? ¿Podía abandonar Alemania? Antes de que empezara todo eso, como se quedó, según tú, pues aceptó todo. Esa es la más grande de todas las diferencias, es decir, el consentimiento y la voluntariedad, de la cual carecía cualquier persona que jamás quiso navegar por un campo de concentración. Hablo del país, hablamos de navegar por el país. Los anarcocapitalistas sois muy cómodos y no queréis construir una civilización con vuestras propias bases desde cero porque eso sería muy duro. El Estado es la vasta maquinaria de la delincuencia y de la agresión institucionalizada, la organización de los medios políticos con el objetivo de enriquecerse. Esto quiere decir que nos hallamos ante una organización criminal y que, por consiguiente, su categoría moral es radicalmente distinta a la de cualquiera de los legítimos dueños de propiedades. Vale, bien. Los ANCAPs no queréis adaptaros al mundo, queréis que el mundo se adapte a vosotros. Queremos que nos dejen en paz. Todo lo contrario, no queremos aprovecharnos de nadie, queremos vivir de nuestro esfuerzo y no parasitar a nadie. Todo lo contrario. Y para conseguirlo, os inventáis un demencial relato en el que el Estado es una suerte de organización criminal que roba dinero y secuestra niños para que de esta forma parezca un total error no estar de acuerdo con vuestra propuesta. Es que es literalmente lo que ocurre. Es que es literal. Y si alguien os dice, adáptate al medio como hace todo ser vivo, o vete a otro lugar... Adáptate a tu maltratador o vete a otro lugar. Es exactamente el mismo argumento. Sigue cometiéndolo. Es alguien que usa argumentos de maltratador. Ese es básicamente el resumen. Sí. Es que el maltratador diría lo mismo. En el mundo hay multitud de comunidades que viven al margen del Estado, como una comunidad danesa que declaró su independencia y está incluso fuera de la Unión Europea. Pues bien. Pues tú, ¿qué hay organizaciones que están buscando esto de ANCAPs. Sí, hay experimentos. Tienes 250.000 seguidores esparcidos por todo el mundo. Si los tuviese en Badalona todos, nos hubiésemos hecho ya ciudad independiente. Haz una comunidad de este tipo en lugar de estar todo el día llorando porque el Estado te roba. Muévete, haz algo. Una mujer maltratada cuenta algo y dice, pues no, muévete, se siente, todo el día llorando.
Mientras estos progres ecologistas salen al mundo real a construir el mundo que quieren, tú te quedas en casa de brazos cruzados. Pero, perdona, que Yo lo que hago es que haya más ANCAPs. Lo que hago es difundir estas ideas. ¿Te parece poco? esto es un argumento de maltratador, lo siento. La única crítica que me has hecho bien es cuando me dices que no solo La los única. funcionarios son redes clientelares, sino que hay mucho más. Ahora bien, no es lo mismo que los pensionistas reciban dinero del Estado a que puedan computar como una red clientelar. Son una red clientelar secuestrada por el Estado. Les han obligado a pagar un porcentaje muy alto, 30% aproximadamente, de su dinero, para dejarles luego sin blanca y que necesiten depender del Estado y que no se puedan ir, porque si los pensionistas se van, pierden la pensión, por lo que tengo entendido. No estoy muy seguro de esto. Pero eso, tienen que quedarse aquí. Sí, son red clientelar. Necesitan votar pues al que prometa aumentar las pensiones porque no llegan. Porque como no les han dejado ese dinero, no han podido ahorrar, no han podido invertir, no han podido hacer nada, poner un plan de pensiones o poner, yo qué sé, meterlo donde sea. Y mira, ahora están ahí, pues... Sí que aciertas en empresas privadas que tienen contratos públicos, etcétera, eso te lo acepto. En cuanto al tema de los funcionarios, lo único que he podido encontrar al respecto es una encuesta de jóvenes en el que solo el 25% quiere ser funcionario. ¿Y? ¿Y qué? Número que baja respecto a años anteriores. Luego dices que la Unión ¿Y qué? Europea lo que intenta es que haya menos deuda. Tienes un canal en el que se supone das lecciones de economía y no sabes que Merkel presionó a España para pedir un rescate de 300.000 millones ¡El rescate no es deuda! Bueno, a ver. de euros y que multitud de deudas de países miembros comienzan a dispararse justo cuando la Unión Europea impone sus demenciales políticas. Pues si las políticas que impone la Unión Europea es subir el IVA y bajar el déficit y recortar gasto. Lo que busca es siempre bajar o sea, recortar el presupuesto, o sea, el déficit. Siempre. Y entonces, lo que pasó en España era que nadie quería prestar a España, estaba con un déficit brutal y dijo, pues, bueno, de hecho, era España quien pedía el préstamo, ¿eh? Era España quien estaba pidiendo el préstamo. Y Europa dijo, bueno, pero te lo prestamos a regañadientes y si aceptas esto y si te pones un objetivo de déficit, reduciéndolo y demás. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es esto? Es que ¿a qué viene todo esto? Dices, y cito textualmente, los progres nunca definen lo que es robo. Bueno, progre, no sé quién es este tío. Y si no sabes quién soy, ¿por qué narices me llamas progre en la miniatura de tu vídeo? Pues porque coinciden todos estos argumentos con los argumentos de los progres. Pero no, esto me recuerda a Huerta de Soto, que comentaba que prefiere a un comunista antes que a un liberal. Porque él es anarcocapitalista. Pero te cuenta que los comunistas dan por hecho el Estado. Pero los liberales lo intentan justificar constantemente. Siempre están empeñados en explicar por qué es necesario el Estado, porque los impuestos no son robo. Entonces es el mayor aliado del Estado. Y a la vista está. Es que un liberal a veces es más progre que un progre. Más que nada porque ni yo soy progre, ni Roxana Kramer es comunista. Sí, Roxana Kramer admitió que al final que sí que era comunista. Me dices que yo no entiendo el consentimiento, y me temo que eres tú quien no comprende el consentimiento. ¿Por qué? ¿Permitir algo o condescender que se haga? Sí. La diferencia es que yo veo consentimiento en que tú navegas por la civilización creada en torno a un estado y por tanto pagas, y tú, por alguna razón extraterrestre, no ves el consentimiento ahí y pretendes que la civilización te salga gratis. ¿Pero cuándo he dicho que eso? ¿Cuándo he dicho eso? Busca lo que es el consentimiento viciado. Caída del cielo, negando su vinculación con el Estado. Tú quieres vivir en Barcelona, ir por la calzada hecha por el Estado, ¡No! ir por una calle iluminada por el Estado, ¡No! cobrar tus ingresos en una divisa emitida ¡No! y garantizada por un Estado, y un larguísimo etcétera, y si te cobran por todo ¿No es eso y verdad? mucho más, pues es un ¿Que no es robo porque verdad? dices que no hay consentimiento. Pues si no has dado tu consentimiento, ¿por qué sigues usando esas infraestructuras del Estado? Es como si estás en una tienda de gominolas, te pones... Porque me obligan a pagarla. Me obligan a pagarla. Yo estoy obligado a pagarlas. Me quitan dinero y mi dinero va allí, como para no usarlas. Yo lo que quiero es poder elegir dónde va mi dinero. a comer gominolas como si no hubiera un mañana y cuando el dueño te quiere cobrar tú dices, yo no he firmado ningún contrato contigo. O sea, imagínate que el de las gominolas me roba 100 pavos cada... 100 pavos cada mes. Y me dice, yo te robo 100 pavos, pero puedes tener aquí todas las gominolas que quieras. Pues oye, alguna pillaré. Ya que me están robando, pues algo pillaré. El problema es que no sabes lo que es el consentimiento y lo defines a conveniencia. Pues defínemelo tú. Si es que eres exactamente igual que las feministas. ¿Por qué? O sea, defínemelo. ¿Permitir algo? Pues si no lo estoy permitiendo. Condescender en que se haga, yo no, es que no lo hago eso. Para ti solo sí es sí. Dices... Para mí el consentimiento es importante. Para las feministas, precisamente, está al revés. No entienden el consentimiento, no entienden muy bien cómo se hace, no entienden el consentimiento tácito. Entienden el consentimiento solamente cuando se dice un sí explícito. No lo entienden implícito. Que el Estado y la civilización no es lo mismo, que el Estado es extractivo y que la civilización es el conjunto de personas. No, Adrià, es que ni siquiera sabes lo que es una civilización. Una civilización no es un conjunto de personas sin más. Una civilización hace referencia a la cultura, pero también a un progreso material.
¿Qué tiene que ver esto con el Estado? Es el monopolio de la violencia legal. Es la élite extractiva. Y la civilización es el conjunto de personas. Sigue siendo, por mucho que me estés aquí dando la chapa, siguen siendo cosas diferentes. O sea, tengo razón. Bueno, de momento tengo razón en absolutamente todo. Y justo ese progreso material existe gracias a los estados. Ay, al revés. Cuando algo es muy próspero, puedes hacer más extracción de ahí. Precisamente cuando hay más excedente y la gente no palma de hambre porque se le quiten cosas, la gente es más proclive a que le quiten. Esto es la valor subjetivo decreciente. Ya que antes El valor marginal decreciente. de los estados, las sociedades eran tribales, ganaderas o agricultoras que se dedicaban a subsistir en chozas. Mira, precisamente, primero hubo el crecimiento económico y luego la élite extractiva. Si tú haces el Estado primero antes del crecimiento de esto, la gente palma. Si en una asociación, es una sociedad de subsistencia, pones un Estado que le quita el 10% o el 5% a las personas, palman. Necesitas haber creado bonanza antes para poder extraer algo, para vivir a costa de los demás. Si los demás no tienen ni para vivir ellos, no puedes vivir a costa de ellos. Oh, esto es muy simple, muy simple. Y por cierto, el capitalismo como tal ni existía. ¿Y? Mientras, tú dices que las sociedades prosperan a pesar de los estados. Claro, por eso no existe ninguna civilización anarcocapitalista. Dices, cuanto menos Ha habido, sí. estado, más prosperidad. Claro, por eso la prosperidad de la revolución industrial fue gracias a las políticas del Estado británico que hizo las primeras industrias ya en el siglo XVI. Permitió. Siglo XVI sería mercantilismo. El paso al mercantilismo, a lo que se llama capitalismo en esa época, siglo XIX y todo el rollo, el gran crecimiento de la industria se dio cuando se permitió crear industria. Cuando se permite. Tú, o sea, si permites algo no lo estás haciendo tú, lo está haciendo otro. No es tu mérito. Es a pesar de, allí donde más intervención había, menos crecimiento económico había. Y protegió y procuró la expansión de dicha industria por todo el mundo hasta el siglo XIX. Protegía menos y permitía menos, o sea, y me ponía menos trabas. Ay, por favor. Cuando protagoniza las dos revoluciones industriales. Los países con más gasto público son los más prósperos. ¿Cómo? Hasta el siglo XIX, cuando protagoniza las dos revoluciones industriales. Los países con más gasto público son los más prósperos. Otra vez lo mismo. Si tú pones el gasto público de los países más prósperos en un sitio menos próspero, lo quiebras. Necesitas primero haber desarrollado muchísima capitalización, muchísima automatización, muchísima riqueza para poder extraer. Es que es al revés. Es precisamente como es tan próspero la gente se queja menos. Y luego, es que tengo vídeos del tema, en esos países igual de prósperos en los que menos impuestos pones, por ejemplo, Suiza, Noruega, Suiza, países nórdicos, quien tiene más crecimiento es Suiza, más que los otros. O sea, si tú mantienes el bajo nivel de impuestos, sigue creciendo. En el momento en que tú dejas crecer y luego pones los impuestos, ralentizas el crecimiento. Y los parásitos fiscales, o refugios fiscales, como los llamáis vosotros, ¿Los? Los países con más gasto público son los más prósperos. Y los parásitos fiscales, Parásitos fiscales. o refugios fiscales, como los llamáis vosotros, se nutren de multinacionales que precisamente nacieron allí donde los estados son más grandes y tienen más gasto público. Ay, claro, porque Suiza no tiene multinacionales propias, por lo visto. Parásito fiscal. Un parásito fiscal es según él, es un país que el Estado no te revisa las cuentas y que no deja ver qué haces con tu dinero. O sea, ¿sabes la privacidad en la correspondencia? O que el Estado no te mire tus conversaciones de WhatsApp y tal. Pues lo mismo con el banco. Eso es un parásito fiscal, por lo visto. Oh, Dios mío. Luego, como te quedas sin respuesta otra vez cuando os digo a los ANCAPs que por qué no vais a vuestro sueño de construir una plataforma petrolífera en aguas internacionales y vivir allí sin impuestos en lugar de llevar tanto, Se está montando eso. Es que se está montando y muchos nos vamos a Andorra, países que roban menos. posición que tú una vez planteaste en uno de tus vídeos, por cierto, usas por tercera vez tu comodín de maltratador. Mira, Adrià, esto ya cansa. Pues no uses la misma falacia del maltratador tantas veces. Es como si una persona se hincha a hacer ad hominems y luego se queja de que le corriges cada ad hominem. Pares el supuesto robo de impuestos que el Estado te hace con una persona que está maltratada, hundida psicológicamente y con la voluntad casi anulada al supuesto robo de impuestos que usas por tercera vez tu comodín de maltratador. Mira, Adrià, esto ya cansa. Que compares el supuesto robo de impuestos que el Estado te hace con una persona que está maltratada, hundida psicológicamente y con la voluntad casi anulada es cuanto menos escupir en la cara de toda la gente maltratada. Que no lo estoy comparando. Que no te enteras. De verdad, no me contestes un vídeo si no sabes ni siquiera lo que digo. Lo que estoy diciendo es que el mismo argumento que usas tú para justificar una cosa, el maltratador puede usarlo también para justificar lo que hace él. Y de todos los judíos de los campos de concentración. Otra vez cosa que se ha inventado él. También. Así que por favor, búscate un argumento de verdad y deja de usar esa estupidez como comodín para todo. Luego dices que el Estado es peor que una mafia, porque una mafia no secuestra a tus hijos. Ay, Dios mío, qué pereza me da este tío.
para obligarles a aprender los valores de dicha mafia, refiriéndote a la educación pública. Exacto. Muy bien, Adrián. El Estado, que es responsable de que la mayoría de los anarcocapitalistas sepáis leer, A pesar del Estado, si no hubiese Estado y hubiésemos podido permitirnos una educación de verdad, sabríamos muchísimo más y cosas muchísimo más útiles. Y no tantas cosas de independentismo catalán y corona catalana aragonesa y estas chorradas. escribir, sumar o restar, en lugar de estar trabajando en el campo con 10 años. Sí. Los países... Dime qué país los niños están con 10 años trabajando en el campo. ¿Hay mucho capitalismo ahí o hay poco? Y si los niños están trabajando en el campo, no quiere decir que estuviesen en la escuela y que llegase el capitalismo y los sacase de la escuela para poner a trabajar ahí, sino que es que no tienen dinero, no hay suficiente riqueza, ni automatización, ni industrialización, ni nada, ni capitalización, como para producir lo suficiente, como para que no haga falta que los niños trabajen y para que la familia sobreviva. Si tú obligas a esos niños a irse a la escuela pagada por los propios padres, que no tienen dinero ni siquiera para subsistir y alimentarse, lo que haces es que nadie sobreviva allí. Primero viene la prosperidad y luego viene la élite extractiva. ¡Oh, Dios mío! Y si se dejase esa prosperidad funcionar, pues se crecería mucho más. Como sucedía antes de la implantación de la escuela pública, es peor que una mafia que te exige un porcentaje de los ingresos de tu negocio a cambio de que no vengan sus matones a destrozártelo. No pagues impuestos, ya verás qué risa. Precisamente los países donde el Estado no intervino secuestrando niños, precisamente donde más intervino el Estado es donde más pobreza hay. Son los que tienen la analfabetización más alta. Es que es brutal. Dímelos, dime la lista, dímelos. No, miramos a ver cuánto capitalismo hay, cuánto intervencionismo. La explotación infantil por las nubes y la riqueza más baja. Dices incluso que una mafia nunca te va a cobrar tanto como un Estado. ¿Perdona? Las mafias pueden llegar a cobrarse hasta tu vida. Y el Estado también. El Estado incluso puede obligarte a ti a ir a sus guerras. La mafia se pelean entre ellos, los mafiosos. El Estado te usa a ti. Si no les pagas. ¿En qué mundo vives? El planeta Tierra, ¿no conoces a la Unión Soviética? No sé. Respecto a lo que has comentado de las mafias rusa y japonesa, ¿cuándo empezó a proliferar la mafia rusa? En los zares. Cuando el Estado de la Unión Soviética se vino abajo. Estaban desde los zares. Posteriormente, las mafias perdieron fuerza 2 décadas después, cuando el Estado ruso se fue recuperando más. No. Las mafias rusas tenían una fuerza impresionante durante la Unión Soviética, sobre todo en la época de Brezhnev, que había una corrupción brutal y había una infiltración y tal, como fallaba todo, como había un desastre absoluto, pues las mafias se encargaban del mercado negro para que la población subsistiese, y entonces incluso el Estado entendía que necesitaban la mafia, porque encima gracias al mercado negro se producían los precios, y entonces se copiaba de ahí la asignación de precios y luchaban un poco contra la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Es decir, que incluso había compadreo entre la mafia rusa y el hiperestado enorme, que es que necesitaba ese estado, la mafia, incluso para mantener viva la población y para poner precios. O sea, imagínate. Y luego, en la caída de la Unión Soviética, como había tanta inestabilidad, pues las mafias aprovecharon, pero las mafias que ya estaban puestas. Oh. Más. Nuevamente, es el Estado fuerte el dique de contención contra las mafias. Precisamente una mafia necesita que el Estado prohíba algo para subsistir. Cuando el Estado no está, entran las mafias a gobernar, que es lo que pasaría en el anarcocapitalismo. Con toda una población armada y una población que está en contra de que le gobiernen, seguro. La mafia que no... Joder. Mira, precisamente tú eres el claro ejemplo de por qué la mafia no gobernaría. Precisamente tú legitimas que el Estado te haga un montón de cosas, pero rechazas que cualquier otro te lo haga. Tú mismo dices que el Estado puede robar, pero porque es el Estado. Si lo hace otra persona es robo. Precisamente tú, como entiendes muy bien que si lo hace otra persona es robo, la gente no toleraría que lo hiciese una mafia o que lo hiciese otra cosa. El Estado tiene tal legitimación que se le toleran las actitudes de mafia y se aplauden y se justifican en vídeos de YouTube. Precisamente tú eres la causa por la cual se hace todo esto, tú y tu mentalidad. Una mafia no se toleraría y encima no estarían prohibidas las armas, todo el mundo podríamos estar armados. Por lo tanto, que no tiene sentido. Pues las mafias están mejor armadas y organizadas que cualquier persona normal con un arma en su casa. De hecho, en México, las mafias están mejor armadas y organizadas que cualquier persona normal con un arma en su casa. Claro, porque están prohibidas. Es que es brutal. De hecho, en México, las mafias tienen hasta submarinos. Y en México las armas están prohibidas. El Estado no. Si yo fuera mafioso, sin duda, lo que más querría en el mundo sería narcocapitalismo. Si tú fueras mafioso, lo que más te interesa en el mundo es un gobierno fuerte. Un gobierno que prohíba, yo qué sé, las sustancias de la risa. Es lo que más te interesa. O que prohíba el alcohol.
¿Dónde están las mafias del alcohol cuando acabó la ley seca? O, por ejemplo, una socialdemocracia. Con la socialdemocracia, pues puedes obligar o amenazar a un político o sobornar a un político para que pongan leyes que te favorezcan. O el socialismo venezolano sienta súper bien, a las mafias. O sea, madre mía, la narcodictadura está... Bueno, los narcos están enamorados. Están enamorados. Mejor negocio imposible, pues ya no tendría el Estado estorbándome. Y a una En México hay una colusión Estado-mafia brutal. policía privada se la puede comprar fácilmente, puesto que no deja de ser una empresa que se vende al mejor postor para... Y el Estado, bueno, el Estado ni siquiera necesita consentimiento. Al menos el comprar es un consentimiento. El Estado es impositivo y punto, quieras o no, y tal. ¿Y para qué o sea, tú ibas a contratar una empresa que se deja comprar? Una empresa que tú la contratas de seguridad, pero viene otro, le da dinero y entonces te dejan robar la casa. En el momento que pasa eso, todo el mundo deja de pagar a esa empresa de seguridad. Todo el mundo se defiende de eso. ¿Quién aceptaría esa empresa? Pues lo mismo, es que una empresa necesita credibilidad para contratarla. Si no la tiene... para ganar más dinero, y una mafia grande tiene más dinero que toda una ciudad entera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? Y el caso de Japón es verdad que tiene mafia, pero no se les ocurre andar de tiroteos por la calle. Eso allí funciona muy distinto. Yo mismo he paseado por el barrio de la Yakuza en Tokio y es un lugar de lo más tranquilo que hay. ¿Ves? Es que la mafia es mejor que el Estado. ¿Ves? ¿Ves? Básicamente, toda la crítica que me has hecho es en base a que mis enunciados no se corresponden con los mundos paralelos en los que vives. Porque estamos hablando de anarcocapitalismo. No puedes decir, en el anarcocapitalismo habría ley de vivienda porque no hay... Es que no tiene sentido. Y porque no entiendes ni siquiera las palabras. Que no sabes cómo funciona una comunidad de vecinos. ¡Mira! Ni la política de cookies de una web, ni la Sí, de hecho he programado. historia de cómo surgen las civilizaciones, ni la industria. Al revés de como tú crees. Ni el capitalismo, ni cómo funcionaba el Imperio Romano, ni qué es una mafia. Y solo sabes aplicar tus económicas de Narnia y tu particular definición de consentimiento al tema de los impuestos Pues defínemelo tú. y el Estado. Tu definición es arbitraria, de hecho. Mi consejo es que dejes de hacer cosas y lo que surja y empieces a hacer cosas documentadas. Qué mal ha envejecido esa frase. Bueno, ya está el vídeo. Creo que ya va a abandonar. Madre mía. Ahora puedo hacer como Roxana, es decir, coger trozos en los que no digo nada, decir, ¿ves? No ha dicho nada. O mezclar cosas, sacar cosas de contexto para rebatir. O como... A ver, ¿qué otro? O entrar en bucle. O entrar en bucle como formación obrera. Volver a entrar en bucle y volverme a repetir cosas que ya me había dicho antes y que ya se responden con el vídeo que he hecho. Ahora, o entra bucle o manipulación. No sé. Pero ya estaría. Yo creo que ya... Bueno, hasta aquí el vídeo. Pobrete. Nos vemos. Venid a Twitch.